camino. Ella sigue siendo la que guía mis pasos. Y te damos gracias por ello, por cada consejo, por cada profecía, por cada promesa, por cada palabra que nos has dado de manera individual y como iglesia. Te damos gracias. Y ahora preparamos nuestro corazón para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Madres en un mundo diferente. Si ves tus bosquejos, verás que quiero empezar diciéndote simplemente que es un mundo diferente en el que los niños de hoy están creciendo diferente en lo que tú creciste. No sé la edad que tengas, pero muchos de nosotros, o muchos, bueno, de ustedes, no de mí, crecieron, por ejemplo, en la familia Ingalls. ¿Cuántos crecieron viendo la familia Ingalls? Bien, bien. Algunos levantan la mano, otros no quieren levantar la mano, pero yo sé que ahí estuvieron y veían el perrito Lassie, ¿no? Bonanza. Algunos mirando Bonanza. Se fueron para atrás, ¿sí? Pero este no es el mundo. Ahora, si quieres mirar alguno de estos programas, tienes que ir específicamente a algún canal del recuerdo, como le dicen por ahí, para ver esas cosas. Algunos más jóvenes me miran como diciendo, no entiendo de lo que me estás hablando. A mí háblame como Bob Bunny. Así. Un día de tu voy a predicar así. Ahora, ¿en qué crees? Si estamos hablando de un mundo diferente, por ejemplo, ¿en qué crees que ha cambiado este mundo? ¿Qué crees que el mundo en sí ha cambiado? ¿En qué específicamente ha cambiado? Por ejemplo, en la tecnología, ¿sí? Hoy día, básicamente, un niño nace con un celular en la mano, algo así, ¿no? Y si no nace con el celular en la mano, hay algunos padres que se lo entregan rapidito como para que no llore mucho. Ya no le dan el biberón, no le dan el tetero, no sé cómo le dicen, le dan el celular, ya como para que se vaya calmando, ¿no? Pero sí, la tecnología nos ha cambiado y es un mundo diferente. Ahora, esto que te voy a decir te puede sorprender. Por mucho que el mundo haya cambiado, no creo que los niños hayan cambiado mucho, los jóvenes o los niños han cambiado mucho. Te voy a dar una cita que dice así: la juventud de hoy ama el lujo, tiene malos modales, desprecian a la autoridad, no respetan a las personas mayores y hablan sin sentido cuando en realidad deberían estar trabajando. En realidad suena esto como a los niños de hoy en día, ¿no? Más o menos. Sin embargo, esta es una frase de Sócrates 500 años antes de Cristo. Quiere decir que esto no ha cambiado mucho y hace mucho tiempo que padecemos los padres y los hijos. O sea, los padres padecemos a los hijos muchas veces y los hijos padecen a los padres de hace mucho tiempo. Esto no ha cambiado. Los niños de hoy todavía se hacen preguntas fundamentales de identidad y de existencia. Todavía muchos de los niños se hacen las mismas preguntas que niños de hace 100, 500 años o 1000 años. Son las mismas inquietudes las que están adentro. ¿Qué es lo que ha cambiado entonces? Lo que han cambiado son los tiempos. Lo que han cambiado son las épocas. Hay un texto en la palabra de Dios que me encanta y se encuentra en Primera de Crónicas. Lo tienes en tu bosquejo si no lo buscas. Primera de Crónicas 12:32, que dice: de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Y dice: todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para el pueblo. Yo creo que hoy día necesitamos mucho de estos personas de Isaacar. Necesitamos padres de Isaacar, necesitamos abuelos de Isaacar, que entendamos los tiempos que estamos viviendo. Y cuando entendemos los tiempos que estamos viviendo, entonces podemos marcar el camino. Pero si no interpretamos y no entendemos los tiempos, se nos hace muy difícil poder guiar. Estamos padres
y abuelos, voy a incluir en esto a los abuelos, pero padres, nosotros, nuestra responsabilidad es guiar a nuestros hijos hacia la vida. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, o sea, lo que nosotros deberíamos pensar y tener en cuenta a la hora de formar a nuestros hijos, y es el hecho de tener memoria. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos buena memoria para guiar a nuestros hijos de las cosas buenas que nosotros hacíamos. Porque tu padre cuando tenía tu edad, o yo cuando tenía tu edad, era tal y hacía tal cosa y tal otra, ¿no? Pero tenemos muchas veces mala memoria para recordar que también nosotros fuimos rebeldes en la vida, que también nosotros hicimos nuestras travesuras en la vida, ¿sí? Que también nosotros, por ejemplo, usamos, por lo menos fue en mi caso, usamos los pantalones rotos que hoy nuestros hijos usan. Y te voy a decir una cosa, yo soy muy orgulloso de la época que me tocó, porque fuimos básicamente los creadores de la moda de los pantalones rotos. Y eso vino, sí. Este que está acá cuando tenía sus 18, 19, hace poquito, 18, 19 años, ya usaba sus pantalones rotos por acá, por donde entraba el vientito, ¿no? Por ahí atrás. Y mi mamá decía, nene, ¿cómo vas a salir así a la calle? Pero ¿por qué usamos esos pantalones? Porque esa moda empezó en ese tiempo, ¿no? En los años 80 más o menos. ¿Por qué usábamos eso? Porque estábamos rebelándonos contra la moda de los parches. Alguno se acuerda de la moda de los parches, ¿verdad? Porque eran las mamás, era la época después de la recesión, y era el tiempo donde la mamá no tenía para comprar un pantalón nuevo, una chaqueta nueva. ¿Y qué le ponía mamá a la chaqueta cuando se rompía, o el pantalón acá? ¿Qué te metía en la rodilla cuando se rompía? 2 parches tremendos, porque eran más baratos los parches que el pantalón nuevo, ¿sí? Entonces, en nuestra época, para rebelarnos contra esa moda de los parches que ya no soportábamos, empezamos a usar los pantalones rotos. Mamá, no le ponga ningún parche, ¿sí? Es más, yo compraba los pantalones salos y los rompía a propósito, ¿sí? En ese tiempo. Pero tenemos que tener memoria muchas veces al formar a nuestros hijos de que también nosotros pasamos ese tiempo. Como dijo el famoso Sócrates del que estábamos hablando, ¿sí? Desde que aquella época, ¿sí? Las necesidades o las rebeldías o las situaciones de los hijos siempre han sido básicamente las mismas, y es la necesidad de tener una identidad. Cada generación intenta crecer teniendo una identidad. Así que yo creo que ustedes tenían que ver a veces como mis padres cuando yo era chico me vestían, ¿sí? Eso era abuso psicológico lo que hacían con uno, cómo lo vestían a uno. Pero si hubiera tenido la oportunidad, claro, los hijos de hoy te dicen, te llamo al 911 si me pones eso, ¿no? Ya por eso también se quejan, ¿no? Pero sí, era abuso psicológico eso. Ahora, yo creo que necesitamos tener esta mentalidad que tenían estos jefes de familia, estos padres de la tribu de Isaacar, del pueblo de Dios, y era poder entender dice acá, no los tiempos, sino las señales de los tiempos para acompañar a las nuevas generaciones en la vida. Así que la idea clave, ¿sí?, que nosotros tenemos aquí es en el texto de Proverbios, lo tienes en tu bosquejo si lo miras, Proverbios 22:6, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no los abandones. La idea clave es los padres tenemos que tener memoria. Si estás escribiendo tu bosquejo, los padres tenemos que tener memoria de nosotros en nuestra niñez y nuestra juventud. Pero el proverbio que te acabo de leer dice cuál es nuestra responsabilidad como padres, y también incluyo a los abuelos, ¿verdad? ¿Sí? Porque a veces los padres queremos tirarle a los hijos
a los abuelos para que ellos se hagan cargo, ¿no? Los abuelos felices con eso, ¿no? Y de ahí viene la historia de que los abuelos malcrían, cuando no son sus hijos, como no tienen que soportarlo a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y a esas horas a veces difíciles, lo malcrían, no hay problema si a las 8 de la noche lo llenan de chocolate, que coman mucho chocolate. Total, después se va a casa con papá y mamá y hay que aguantarlo, ¿no? Con tanto dulce encima. Pero este texto de Proverbios dice, míralo conmigo, dice que ¿cuál es nuestro propósito? Tenemos que dirigir a nuestros hijos por el camino correcto. Y cuando sean mayores no lo abandonarán. Es el texto que conocemos: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿sí? Ahora, dirigir a tus hijos por el camino correcto no es dirigirlo por tu camino, papá, mamá, abuelos, tíos a veces. No es dirigirlo por tu camino, ¿sí? Sino es dirigirlo por el camino correcto. Yo quiero hacer aquí una aclaración. Es el camino correcto. Ahora, papá, ¿cuál es el camino correcto? ¿Cuál es el camino correcto? Alguno me dice, miro para arriba. ¡Claro! Cuando la palabra de Dios dice instruye al niño en su camino, no está hablando del camino del niño, está hablando de su camino. Instruye al niño, te lo traduzco, en el camino de Dios, y cuando fuere grande, en algunas versiones dice cuando fuere viejo, pero es cuando fuere grande. Nadie es viejo acá, nadie está viejo. Cuando fuere grande no se apartará de él, ¿sí? Me dio mucha alegría ver a tu hijo hoy de acá, porque y Aida lo dijo cuando lo presentó, se crió aquí en la iglesia, ¿sí? Pero cuando fuere grande, los principios que recibió de Dios están adentro de su corazón. Y esos principios son los principios de Dios, no los principios de crianza, sino los principios de Dios. Perdón que te lo use como ejemplo. Los principios de Dios son los que van a venir después para sus hijos y para sus nietos. Esos son los que se van pasando de generación en generación. Nuestra responsabilidad como padres es pasar los principios de Dios, es instruir al niño en su camino, en el camino de Dios, para que entonces eso quede en su corazón, y cuando fuere grande los principios se van a activar, porque el Espíritu Santo de Dios lo va a activar en el momento oportuno y correcto. Ahora, en el mundo de hoy, perdón que se me dio vuelta acá, se me dio vuelta acá. Esto se pasa, así es la tecnología, es que todavía a veces se me chispotea la tecnología. En el mundo de hoy, los hijos necesitan, y vamos a ver algunos aspectos que los hijos necesitan. Y quiero que me prestes tus oídos, papá, porque yo sé que muchos de los que estamos acá luchamos con la paternidad, luchamos con nuestros hijos, y muchos están aprendiendo porque lo van a hacer, y muchos se van a estar arrepintiendo porque no lo hicieron. Pero todos necesitamos aprender esto. Lo primero es esto, y si estás tomando nota, es que nuestros hijos necesitan afirmación. Lo que leíamos que decía Sócrates es una realidad, ¿sí? Ellos crecen en un mundo con un sistema distinto. Lo que cambia es la cultura, lo que cambia son las formas, lo que cambia son las presiones de la cultura, las presiones del mundo en el que están creciendo. Eso es lo que cambia, ¿sí? El hecho de tener mucho más comunicación, el hecho de tener mucho más oportunidades, ¿sí? A ver, cuando era chico, y vuelvo a decir hace muy poco tiempo de eso, no hace mucho, y no chico en estatura, uno, si quería hacer algo indebido, ¿sí?, era más difícil. Por ejemplo, hoy día los muchachitos, al tener un teléfono, tienen acceso básicamente a todo, ¿sí? Por eso papás, mamás, tienen que poner filtros ahí, ¿sí? En los teléfonos ustedes tienen que aprender a poner filtros ahí para ellos, porque ellos tienen acceso a todo. Y el mundo quiere bombardear sus mentes y sus corazones con todo ello,
¿sí? Hoy día, si un niño quiere ingresar a una página prohibida, XXX, una de ellas, puede ingresar sin problemas. Cuando yo era chico, uno tenía que rebuscarse. Si algún compañerito entraba con alguna revista, con algo por ahí, entonces todos corrían ahí porque era la única oportunidad que había. Pero hoy día nuestros muchachos, toda la juventud, tienen la oportunidad de tener todo esto desde niño en su mano. Por eso es que lo que ha cambiado son los tiempos y la presión que ellos viven en el mundo. Nosotros salíamos a jugar afuera. A mí me encantaba agarrar la bicicleta y volvía porque ya no veía, porque era de noche. Si no, no volvía porque me encantaba estar afuera, jugar a la pelota y jugar con mis amigos y todo eso. Hoy día tú le dices al niño, ¿por qué no vas a jugar afuera? Y te mira como diciendo, ¿y este marciano de dónde salió? Como que jugar afuera. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué juegan adentro? Porque la comunicación, la presión es distinta. Entonces, lo que ha cambiado, quiero explicarte con esto, quiero que entiendas que lo que ha cambiado son las circunstancias del mundo, pero el corazón de tu hijo no ha cambiado. Y es el mismo corazón con las mismas inquietudes y las mismas luchas interiores que tú tenías. Es las mismas luchas e inquietudes que tenían tus padres también y que tenían tus abuelos también. ¿Sí? Lo que cambiaba el trauma era lo distinto, la vivencia que había en la cultura. Entonces, los abuelos hoy día te dicen, cuando yo tenía tu edad y tenía que salir en el medio del campo con el frío para ir a la escuela y ir caminando sin zapato o a caballo, ¿sí? Y pasar todas esas penurias, tenía que levantarme temprano y ordeñar la vaca y todo eso. Y esos eran los sacrificios de los tiempos que nuestros padres vivieron o nuestros abuelos vivieron. ¿Sí? Hoy día, yo me imaginaba, me trataba de imaginar lo que mis hijos le van a decir a sus hijos o a sus nietos. ¿Cuáles eran las circunstancias? Porque ellos no le van a poder decir, porque me tenía que levantar y caminar 10 kilómetros para llegar a la escuela. No, papá y mamá lo llevan al carro. Entonces, ¿qué es lo que le van a contar? Y trataba de imaginarme, y esto es lo que venía a mi mente, decía, le van a contar esto. Es decir, porque no sabés qué sacrificio que yo tenía que hacer, tenía que levantarme temprano y prepararme la tostada y el desayuno yo solito. No sabés la crisis que tengo en mi corazón porque mis padres me hacían limpiar mi cuarto. Esas van a ser las crisis que van a tener, ¿sí? Porque lo que cambia son las circunstancias, pero las crisis van a estar ahí, se llamen de una manera o se llamen de otra, van a estar ahí. Y lo que nuestros hijos necesitan es la compañía en medio de la cultura que les toca vivir a ellos, no la que me tocó vivir a mí, sino la que le toca vivir a ellos en este tiempo, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Proverbios 12:6 dice, las palabras de los perversos son como una emboscada mortal, ¿sí? Pero las palabras de los justos salvan vidas. ¿Qué es lo que nuestros hijos necesitan? Yo te dije recién, necesitan afirmación. Entonces, si necesitan afirmación, lo primero que tengo que evaluar es cuáles son mis palabras para con mis hijos. ¿Cuáles están siendo? Tengo que analizar cuáles están siendo mis palabras hacia la siguiente generación. Si son palabras de afirmación o son palabras, como dice acá, perversas, o son palabras que van a terminar siendo una emboscada mortal para ellos. ¿Qué hace la afirmación en nuestros hijos? Bueno, les ayuda a estar, en tu caso, que cuando tú le das afirmación, ¿qué te va a hacer? Te va a ayudar a estar cerca de tus hijos. Porque ellos están buscando esas palabras, y si tú das palabras de afirmación, te va a ayudar a estar cerca del corazón de tu hijo. Si tú estás dando palabras de afirmación a tu hijo, lo que tu hijo va a hacer es estar cerca de tu corazón, porque sabe que cuando vaya a tu corazón va a encontrar ¿qué cosa? Palabras de afirmación, palabras de bendición.
en ellos. Quizás algunos de ustedes podrían no estar de acuerdo con esto, porque la vida les ha endurecido el corazón. Las circunstancias que han vivido con sus hijos han endurecido su corazón. Y algunos jovencitos o niños o hijos que están acá, quizás hijos adultos que están acá, han endurecido su corazón para con sus padres por las palabras que ellos o que ustedes han recibido en este tiempo. Pero te voy a decir algo, no lo tienes que hacer. Deja que hoy el Señor cambie tu corazón de piedra como hijo, no importa la circunstancia que hayas tenido que vivir. Que cambies el corazón de piedra como hijo para un corazón de carne. Deja que Dios cambie tu corazón. ¿Por qué? Porque tus hijos siguen necesitando, la siguiente generación sigue necesitando un corazón de carne y no un corazón de piedra. Yo siempre digo que yo haya vivido ciertas circunstancias no hace que mis hijos tengan que vivir esas circunstancias también. Tampoco puedo irme al otro extremo, que porque yo viví ciertas circunstancias difíciles en mi vida, ahora quiera facilitarle todo el camino a mi hijo. No, porque yo no tuve la oportunidad de tener esas zapatillas, así que ahora le compro esas zapatillas. No es así tampoco, es un extremo o es otro. ¿Sí? No puedo vivir de esa manera. Lo que sí tengo que saber como papá es que tengo que caminar al lado de él, y al lado no solamente en lo físico, sino al lado de su corazón. Proverbios, la Biblia tiene mucho que decir a los padres. No es un libro de paternidad o maternidad, pero es un libro de principios para la vida. Y la Biblia tiene mucho que decir. Proverbios capítulo 12, ese texto que te acabo de leer, yo quiero que lo marques en tu Biblia, que lo subrayes en tu Biblia, para que lo tengas presente como papá. Las palabras de los justos, y te lo voy a traducir de esta manera: las palabras justas salvan vidas, y esas vidas son las vidas de los hijos. Esas vidas son las vidas de los hijos. Nunca te vas a tener que arrepentir por haber dado palabras justas, palabras correctas en ellos. La segunda cosa que ellos necesitan, para que tomes nota, es comunicación. Ellos necesitan comunicación. Cuando los niños no pueden aprender buenas habilidades de comunicación, ellos van a estar mal equipados para la vida, ¿sí? A mí me gusta mucho cuando llamo a veces a los niños, están por acá, sí, y yo necesito de pronto algo, que me hagan un favor los niños, y los llamo: hey, niños, vengan. Y enseguida el primer pensamiento que viene a la cabeza de ese niño es: me llamó el pastor, ¿qué hice? ¿No? Como cuando los padres, cuando los hijos están en la casa y escuchan los gritos de los padres: ¡vení para acá! ¿Qué va a hacer ese niño? Ni loco va para allá. ¿No? Porque, ¿qué pasó? Se han acostumbrado a ese tipo de comunicación. Estamos hablando de esto en una cadena, ¿sí? Acuérdense de lo que hablamos en el primer punto. ¿Cuáles son las palabras que nuestros hijos necesitan escuchar? Que las siguientes generaciones necesitan escuchar. Porque a veces un tío, un amigo, un líder que le habla a la siguiente generación necesita hablar con palabras de identidad. Siempre me pregunté por qué los muchachitos, y aquí tenemos gente de El Salvador, se van a las maras o se van a las gangas, en distintos lugares, se van a las pandillas, se meten en esos grupos. ¿Por qué si saben de pronto que está mal? ¿Sabes por qué? Porque ahí encuentran aceptación. Porque encuentran una familia. Aunque les duela, necesitan ellos tener alguien que le ponga límites, alguien que los proteja, alguien que los cuide y alguien que les dé ciertas palabras de afirmación en la vida. Y yo he aprendido algo, que cuando un muchachito de la edad que sea, aunque sea ya grande, no lo recibe en el ambiente que fue diseñado para que lo reciba, que es la casa, lo va a encontrar afuera, lo va a buscar afuera. Y si un muchachito está pasando más tiempo con gente fuera de la casa que con los que están adentro de la casa, papá, mamá, hay algo que está mal.
Ellos necesitan, nuestra siguiente generación necesita encontrar un refugio confiable adentro de la casa. Y eso se edifica con comunicación. Comunicación. Comunicación no es, hola, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Todo bien? Bueno, ok. Hace esto, hace aquello, acordate. Saraí, tiene que lavar el plato. Comunicación es sentarse a escuchar. Miren, algo que salva vidas, ya que hablábamos de salvar vidas, ¿sí?, es escuchar. Somos muy propensos, sobre todo los hispanos, somos muy propensos a hablar. Mamás hispanas, I'm sorry, excuse me, pero son muy propensos a hablar. Y necesitamos aprender a escuchar. Porque los problemas de identidad de la siguiente generación, o de los niños o de nuestros hijos, se resuelven no dando tanto consejo, sino escuchando a ver qué hay adentro del corazón. Y recién cuando escuches qué hay adentro del corazón, cuál es la circunstancia por la que está pasando, por qué está reaccionando de esa manera, entonces, y recién entonces, yo puedo hablar y darle un consejo. Pero para ello necesito saber cuál es la circunstancia por la que está pasando su corazón. Miren, yo sé que se van a encontrar con respuestas como cuando hablas a veces tú una hora con tu hijo o pasa algo en la escuela, ¿no? Ahora que hay tantas situaciones en las escuelas con ataques o amenazas y cosas así, y entonces llega tu hijo de la escuela y tú quieres saber todo. ¿Y qué te dice tu hijo? ¿Cuál es la respuesta que te da? Tú dices, ¿qué pasó hoy en la escuela? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué te dice tu hijo? Nada. Estuvieron todos abajo de los pupitres temblando de miedo, estuvieron todos escondidos ahí y amenaza para mí, y cuando viene tú le preguntas, ¿qué dice? ¿Cómo van las clases? ¿Cómo van tus estudios? ¿Cómo van tu grado? Bien, nada, está todo bien, todo nada. Todo es nada. La respuesta normal que tienes es nada. Pero ¿sabes qué quiere decir esa respuesta? Nada. Quiere decir, no encuentro un colchón donde poder apoyar mi cabeza. No encuentro un lugar seguro para abrir mi corazón. Entonces la respuesta más fácil es nada. Y cuando un chico te responde nada, no quiere decir que esa es la moda actual. Quiere decir que no está encontrando un lugar con quien hablar. Y necesitamos mirar, necesitamos aprender a prestar atención a los tiempos en todo esto. Así que la comunicación es tan importante. Deuteronomio 6, 6 y 7 dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que yo te entrego. Y dice Dios: repíteselos a tu hijo una y otra vez. Habla, marca esa palabra, de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Este texto habla, dice habla, dice comunícate con ellos. Esta palabra nos enseña que necesitamos compartir, pasar tiempo con ellos. Padres, no hablen solamente cuando sea conveniente para ustedes. Busquen hablar con ellos cuando sea conveniente para ellos también, cuando ellos necesitan hablar. Lo tercero que los hijos necesitan de los adultos es que les enseñen responsabilidad. Como dije antes, muchos padres tratan de que su hijo no padezca lo que ustedes tuvieron que padecer, que su hijo no tenga que pasar
por aquello que ustedes sufrieron cuando eran niños. Y entonces les estamos quitando responsabilidad. No, porque mi padre me obligaba a sacar la basura siempre y para mí eso era traumático, para mí eso era... Y entonces, no, deja, bebé, que yo te saco la basura. El bebé tiene 25 años, tiene pelo en las patas, ¿sí? Y está tirado en el sillón mirando televisión todo el día, jugando a los jueguitos todo el día. Sí, y no tiene una sola responsabilidad en la casa porque el papá o la mamá quieren cuidarlo, protegerlo, y eso se llama sobreprotección. Nuestros hijos necesitan tener responsabilidades en la vida. Nuestros jóvenes, la siguiente generación no entiende muchas veces lo que es el significado de la palabra responsabilidad. ¿Sabes por qué la izquierda en el mundo hoy día está ganando el corazón de los hijos? ¿Saben por qué? Porque les da subsidios para que no hagan nada. Entonces está robándoles lo que es la cultura de la responsabilidad del trabajo, la responsabilidad de salir adelante, la responsabilidad para el día de mañana criar hijos, tener familia. Está robándole esa posibilidad. Pero nosotros, al guiar a nuestros hijos en el camino de Dios, en su camino, necesitamos enseñarles responsabilidad a nuestros hijos. Necesitamos comunicarnos con ellos. Necesitamos tener esto pendiente en nuestras vidas, papás. En Proverbios 27:12 dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones, pero el simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Y hay consecuencias que son naturales. Por ejemplo, si vas a tocar el fuego, ¿qué te va a pasar? Te vas a quemar. Son consecuencias naturales y esas se aprenden solitos, ¿sí? Porque tú a tu hijo le dices: no metas lo del enchufe, no metas lo del enchufe. ¿Y qué hace el hijo? Mete lo del enchufe y se queda ahí. Pero aprende de eso, nunca más va a meter lo del enchufe. Después de eso, ¿sí? Todo lo que estamos acá hemos aprendido golpeándonos la cabeza contra una pared, ¿sí? Porque nos han advertido, nuestros padres nos dijeron, nos advirtieron, pero nosotros tuvimos que darnos contra la pared en algún momento y ahí aprendimos. Pero también hay consecuencias que son lógicas y que como padres tenemos que aprender a que nuestros hijos necesitan padecer también esas consecuencias lógicas. Por ejemplo, el nene fue a la escuela y se olvidó el lonche en casa. ¿Y qué va a hacer mamá o papá? Va a correr a la escuela para llevarle el lonchecito, porque si no el nene se muere de hambre. Pobrecito. ¿Tú sabes que tienen que pasar más de 50 días para que una persona se muera de hambre? Y el mascanzón ese o mascanzona no se va a morir de hambre ¿pero qué va a aprender? Una consecuencia lógica hacia la vida. Y que es su responsabilidad agarrar la loncherita y llevarla, ¿sí? Ya demasiado que mamá se la prepara, tiene 18 años y le andan preparando la lonchera, va a la universidad con la loncherita que mamá le preparó. A eso sí, si lo llevas a la escuela, ya desde, no sé a qué edad fue en mi caso, pero yo creo que fue ya desde elementary, que yo ya la llevaba a la escuela y ya me decía: papá, no me agarres la mano, papá, déjame en la esquina, ¿no? Porque ya como que, ¿no? Quieren tener su independencia, todavía no saben limpiarse los mocos y ya quieren andar, ¿no? Solos en la vida. Pero hay que enseñarles, ellos tienen que aprender responsabilidades en la vida también. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 3, 11 y 12. Dice: hijo mío, le está hablando a los hijos ahora, ¿no? No rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como que dice, padre corrige al hijo, que es su deleite, que lo ama también. ¿Sabes cuál es una de las facetas del amor de Dios más importante para nuestras vidas? La disciplina, la corrección. Porque Dios ama a sus hijos, a quienes corrige o disciplina. Entonces la disciplina, la corrección, hijos que están acá, es amor. Tiene que ser traducida en amor también. Ahora, termino con esto.
¿Qué necesitan los padres? ¿Qué necesitan los padres? Y anotate estos 3 consejos rápidos que te voy a dar para terminar. Los padres necesitan seguir luchando con prudencia. Número 1, luchar con prudencia. Y lo que quiero decir con esto es, si no luchas sabiamente, podrás estar luchando todo el tiempo. He aprendido como padre que si quieres estar regañando, puedes estar regañando las 24 horas del día, pero nadie va a querer vivir, ningún hijo va a querer vivir en esa casa donde 24 horas al día todo lo que están haciendo es regañándolo. Entonces tienes que luchar con prudencia en tu corazón. Necesitas cuidar el corazón de tu hijo. Mira ahí en tu bosquejo, Proverbios capítulo 2, versos 3 y 4. Dice, clama, ¿por qué? Papá, cuando estás criando a tus hijos, aunque sean grandes, clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos, pues el Señor concede, ¿qué cosa? Sabiduría. Pídele al Señor sabiduría. Como padres necesitamos, ¿qué cosa? Sabiduría. Número 2. Y quiero hablarle a muchas madres que están acá, porque sé que en muchos momentos muchos de ustedes han querido tirar la toalla. No saben ya qué hacer con sus hijos. Lo han intentado. Pero quiero decirte que lo que necesitas es no darte por vencido. No, nunca te des por vencido. Nunca te des por vencido con tus hijos. Nunca te des por vencida con la siguiente generación. Nunca. Quiero darte un consejo, mamá, papá. Levántate cada día volviendo a intentar ser el mejor padre y la mejor madre. Inténtalo cada día. Inténtalo cada día. No te des por vencido. Recuerda el primer punto. Recuerda cuando tú eras un niño, una niña, cuando tú eras un joven, una joven. Tus padres no se dieron por vencido. Y quiero decirte también esto. Tu Padre que está en los cielos, mírame, tu Padre que está en los cielos nunca se dio por vencido contigo. Tu Padre Dios nunca se dio por vencido, ni se dará por vencido contigo. Sigue adelante. Anota el texto que está ahí en Filipenses capítulo 1, verso 6. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ti, la continuará hasta que quede completada. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga en su segunda venida. Nunca, mientras exista el cielo y la tierra, hasta que Cristo venga, Dios se dará por vencido contigo. Nunca. Y lo tercero, papá, mamá, aprende a tener la relación correcta con tus hijos. Pastor, ¿y cuál es la relación correcta con mis hijos? Como papá, humanamente, es tan difícil contestarte esta pregunta. Pero te voy a decir esto. La relación correcta que tú tengas con tus hijos va a depender de la relación correcta que tú tengas con el Padre. Nosotros estamos para acompañar a nuestros hijos hacia el camino de la independencia, dependencia. ¿Qué quiere decir eso? Que crezcan, maduren, sean independientes, pero que sigan dependiendo de Dios. Cuando presentamos a nuestros hijos al Señor y son bebés, necesitamos aprender que le estamos entregando nuestros hijos a Dios y que ahora son de Él. Siempre fueron de Él, pero como padres pasamos la tutoría a Dios. Me encanta la historia de Ana en el Antiguo Testamento.
Cuando clamaba por un hijo, clamaba por él, era lo que más deseaba, tener un hijo. Y cuando va a tener el hijo, lo primero que hace es consagrarlo a Dios. Y es más, ella lo deja en el templo, se lo entrega a Dios. Dice: que mi hijo crezca en tu casa, Señor, no en la mía. Ella lo cuidaba, le llevaba ropa, le llevaba comida, pero era en la casa de Dios. Y el mejor lugar que tus hijos pueden estar es en la casa de Dios. Pero si no ven en ti la relación correcta con el Padre, ellos tampoco la van a seguir. Instruye al niño en el camino de Dios, para que cuando crezca no se aparte de Dios. Pero si tú no estás en el camino de Dios, ¿cómo quieres que ellos sigan el camino de Dios? A ellos les va a importar tanto Dios como a ti te importe Dios. Ellos van a tener a Dios en el lugar primero, segundo, tercero, cuarto, último, en el lugar que tú tengas a Dios.